Saludos a todos. Parece que aquí estamos con señal en directo. Gracias por estar ahí en un nuevo encuentro dentro de este ciclo de I Ching de Lao Tzu. Ya hemos visto algunos versos del Tao Te Ching, reflexionando sobre ellos gracias o a través de ciertos hexagramas que podemos encontrar asociados a ellos, y por consiguiente estamos desarrollando una especie de alquimia a través de estos dos textos bien conocidos dentro de la tradición del Tao, dentro de esta, vamos a decir, corriente del taoísmo contemplativo. Y el día de hoy vamos a ver el verso número 26, que recordaréis cuando hicimos la presentación de este ciclo. Existen, vamos a decir, como principalmente dos colocaciones de los versos del Tao Te Ching, es decir, dos numeraciones para los versos del Tao Te Ching en función en, digamos, diferentes, vamos a decir, textos o hallazgos arqueológicos que se encontraron de él. Es decir, que hay versiones diferentes en función de ciertas épocas, ciertos lugares donde se han encontrado, digamos, este tipo de escritos, ¿ya? Y en base a ello se han dado como, bueno, diferentes ordenaciones a estos versos. Ya os conté que estábamos, bueno, pues siguiendo una de ellas. Igualmente os estoy dejando en los comentarios del grupo de Facebook una de las traducciones que pudiéramos asociar al verso, en este caso el día de hoy, pero a todos los versos que hemos ido desarrollando. Y también, vamos a decir como primicia, pues contaros que este trabajo lo vamos a compartir en un canal de podcast, posiblemente en Spotify, donde, bueno, además del encuentro que juntos estamos desarrollando, pues también tendréis la lectura del verso asociado a este tipo de trabajo que estamos haciendo. Así es que bueno, ya os avisaré con tiempo para que podáis uniros también a ese canal. Y bueno, pues otra manera de difundir este mensaje que ha sido bien relevante para el ser humano como colectivo y fundamental para acercarnos a una tradición del lejano oriente que, bueno, para una mentalidad occidental se hace relativamente complejo, pues no guarda, bueno, ciertos elementos que habíamos desarrollado y habíamos visto en, digamos, en el otro eje de trabajo, ¿no?, del I Ching de los Fanxi, que, bueno, pues hace que esa estructura psíquica guarde esas diferencias que a la hora de acercarnos a este pensamiento chino, bueno, pues hay algunas cosas que pudieran ser chocantes, sorprendentes, a veces incluso complejas de asimilar y de poner en práctica. Así es que bueno, en aquellos primeros encuentros del Lin Chi, de los Fanxi, tenéis una descripción de qué elementos marcan esas diferencias en esa psique o en ese pensamiento chino en relación o en comparación al pensamiento occidental. Algo que, bueno, pues en estos encuentros que estamos haciendo intentamos preservar, conservar y por consiguiente dar una mirada de todo este trabajo un poquito más cercana a ese pensamiento chino, vamos a decir, más original o más, incluso pudiéramos entenderlo como ortodoxo si nos vamos a esas escuelas del Yin Yang, que fueron las que gestaron o fundaron, ¿no?, estas escuelas de los Fanxi, que tuve la oportunidad de conocer y que desde ahí, bueno, pues estamos abordando estas dos líneas de trabajo. Si vamos al texto del verso que vamos a trabajar el día de hoy, observamos
una especie de recomendaciones o una especie de consideraciones a la hora de, pudiéramos decir, alcanzar o lograr metas u objetivos. Sabemos que en los versos del Tao Te Ching pudiera haber como dos tipos de agrupaciones, ¿no? Una agrupación de versos que están vinculados al Tao y una agrupación de versos que están vinculados a la virtud, ¿ya? Sabemos que esta tradición está sostenida en este eje de la contemplación, por consiguiente, vamos a decir que las recomendaciones que ofrece este Tao Te Ching, bueno, pues buscan ese arte de la contemplación, ese arte del Wu Wei, del no hacer. Más allá de que luego haya, digamos, bueno, pues ciertas cercanías con otro tipo de tradiciones, como puedan ser tradiciones de artes marciales o tradiciones incluso políticas, en fin. Se le puede dar, obviamente, una aproximación a esas otras áreas del ser humano y de la sociedad. La línea o el trabajo que propone en este caso Lao Tzu, pues es, bueno, recorrer este camino del taoísmo contemplativo. En ese sentido, y bajo esta premisa, pudiéramos entender unas recomendaciones en este verso donde, bueno, viene como a recordarnos que grandes objetivos, ¿no?, se adquieren paso a paso, ¿cierto? Y conllevan inevitablemente la consumación de pequeños objetivos. Nos da la recomendación de poner la atención en esos primeros pasos, quizás no ambicionar, ¿no?, grandes logros. Da la sensación de que, aunque en el texto no lo dice, digamos, explícitamente, da la sensación de que nos da una serie de recomendaciones para acercarnos a ese no hacer, para acercarnos a ese Wu Wei. Es como, bueno, si en la vida vamos a hacer algo, es decir, si vamos a salir de ese estado de contemplación, al menos que lo hagamos con estas características o que lo hagamos con la atención puesta en, bueno, pues esto que aquí nos aconseja o nos recomienda. Nos intenta, por así decirlo, como acercar a ese estado contemplativo donde el deseo o la ambición o esa búsqueda de objetivos, de poder, qué sé yo, pues no adquieren relevancia en nuestra vida. No nos lleva, no es un verso que nos lleve propiamente al no hacer, pero sí nos acerca, ¿no? O sí nos sugiere, al menos de forma medianamente develada, sí nos sugiere, ¿no?, como un recordatorio de ese no hacer. Pero digamos que, bueno, pues hace referencia, como digo, a una manera de hacer o a una manera de lograr objetivos. Pudiéramos reflexionar a través de sus recomendaciones sobre cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, nuestras ambiciones y ver si realmente todo eso vibra, late en nuestro interior. A veces, inevitablemente, bueno, pues estamos, ¿no?, compartiendo en un contexto, ya sea con un lugar, ya sea con personas, con una sociedad que tiene también sus propios, vamos a decir, propósitos, ¿no? Y a veces adquirimos esos propósitos como si fueran nuestros, como si fueran propios. Y a partir de ahí ponemos nuestra atención en esos grandes objetivos y perdemos el placer o el gozo, ¿no?, de recorrer el camino hacia esos objetivos. Nos quedamos medianamente obsesionados con esos objetivos y nos desconectamos de todos esos aspectos que son intrínsecos al logro de ese objetivo. Perdemos el placer, como digo, de esos pasos que vamos dando en dirección a esos objetivos. Entonces, pudiéramos preguntarnos si realmente tenemos nuestra atención en la consumación de los objetivos
y todo aquello, ¿no?, que vamos realizando en esa dirección pues carece de importancia o no es igual de relevante que ese gran objetivo, pudiéramos reflexionar sobre el origen de esos objetivos. Si ese origen es algo natural, está vinculado a nuestra esencia, o si es un objetivo artificial adquirido, ¿no?, por una influencia externa que pudiera ser familiar, social, cultural, en fin. Entonces, necesitamos, a través de esta reflexión, ya tomar conciencia de, a veces, ese disfrute, ¿no?, que otorga la contemplación está asociado a pequeños actos, a pequeñas situaciones en apariencia, pero que en nuestro mundo interno generan un impacto enorme. Nos hacen incluso a veces emocionarnos, nos sobrecoge la emoción de la belleza de ese momento que parece estar lejos de aquel objetivo al que queremos llegar. Si perdemos ese gozo, si perdemos esa, vamos a decir, facilidad de emocionarnos en esos momentos, en esas situaciones, realmente necesitamos cuestionar nuestros objetivos y evaluar de dónde surgen esos objetivos. Si identificamos que esos objetivos no están en nuestra esencia, no son un propósito natural en nosotros, aquí, ¿no?, la recomendación que hace en este caso, bueno, pues el verso del Tao Te Ching es la posibilidad de volver a llevar la atención hacia un aspecto interior y por un ratito olvidarnos, ¿no?, de toda esa gran dilocuencia que buscan esos objetivos o esas metas. Entonces, si nos damos cuenta de que esos objetivos o esas metas bueno, pues son adquiridas o son artificiales, pudiéramos identificar que el haber aceptado esos objetivos o esas metas como propios surgen a raíz de una falta, vamos a decir, de amor propio, una falta de autoestima o una falta de la aceptación de quién somos de forma natural. Es decir, que hemos dado valor a un debería ser, hemos dado valor a un me gustaría ser por sobre a lo que soy. Hemos dado valor a todo aquello que pudiéramos llegar a hacer, o todo aquello en lo que pudiéramos llegar a convertirnos, por sobre a todo lo que ya somos. Y a veces, bueno, pues nos cuesta agradecernos a nosotros mismos esos pequeños logros que hemos ido consolidando, desde aprender a vestirnos o peinarnos, aprender a escribir, es decir, esos logros que están dentro de aquellas metas que todavía buscamos, si no los hubiéramos consolidado, evidentemente esos sueños a poco más serían una falsa ilusión. Es decir, que podemos ir en dirección de esos objetivos porque ya hemos consolidado otros objetivos que lamentablemente no estamos reconociendo, no estamos valorando, no nos estamos premiando por ellos. Entonces hay esa desconexión que estábamos conversando, ¿cierto? Y aparece, bueno, pues ese artificio de ir en busca de algo que no somos nosotros mismos. Aquí pudiéramos, vamos a decir, asociar dos hexagramas claves para conectarnos o para vivir conectados desde nuestra esencia. Uno pudiera ser el hexagrama de la verdad interior. ¿Cuánto tiempo le damos en nuestra vida a escuchar esa voz interior? ¿Qué espacio le damos en nuestra vida para escuchar esa voz interior? Y una vez que, bueno, si tenemos, vamos a decir, la suerte de escucharla, ¿cuánto de consecuentes somos con aquello que nos dice, con aquello que nos susurra? Es decir, que a veces le damos mucho valor a opiniones externas, le damos mucho valor a criterios externos y no confiamos, no tenemos la seguridad en nosotros mismos, en esa voz interna a la hora de tomar decisiones o a la hora de dirigirnos en una dirección.
Entonces, a partir de ahí, de esa desconexión, de esa verdad interior, pues aparecen esas grandes metas y Lao Tse nos dice, bueno, si quieres soñar en grande, partamos, ¿no? Por este primer paso, por este primer movimiento, por esto que parece que es chiquito, pero que se irá, ¿no? Se irá, digamos, alimentando, creciendo, consolidando y acercándose a ese gran objetivo. Otro hexagrama que podemos observar para, como digo, vivir conectados con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, es el hexagrama de la inocencia, ¿no? La inocencia habla, ¿no?, de que todo ser humano, todo ser, pues guarda algo en su interior que el mismísimo cielo le entregó, ¿no? Un estado genuino, un estado prístino de una esencia que, como digo, está en un exterior, que luego desde ese interior nos va a susurrar, nos va a hablar, nos va a contar, ¿no?, esa verdad interior. Entonces, desconfiar de esta inocencia, desconfiar de esta energía que es nuestra propia naturaleza, no ir en búsqueda de ella o no vivir en conectados con esta esencia, pues nos hace también adquirir cosas artificiales que podemos denominar falsas, objetivos o metas que no son o no están en nuestro camino y que nos llevan, bueno, pues a una lucha constante, a un sobreesfuerzo constante y a una especie de amargura a la hora de no lograr todo aquello que deseábamos, y a veces incluso logrando aquello que deseábamos, no nos sentimos con esa plenitud que al principio creíamos que íbamos a encontrar, ¿no?, en la consumación de esos objetivos. Entonces son dos hexagramas que están asociados a esta recomendación que en el verso pues Lao Tse nos está proponiendo. Entonces, si aceptamos que nos hemos desconectado de esa verdad interior, si aceptamos que nos hemos desconectado de esa inocencia, pudiéramos, digamos, recuperar o pudiéramos, bueno, pues al menos acercarnos a todo ello, entendiendo que esta vida, o en esta vida, nosotros mismos nos podemos considerar, como propone el hexagrama del andariego, es decir, unos viajeros, ¿no? Unos viajeros que estamos aquí de paso, que llegamos, que nos marcharemos y que, bueno, sí, hay una manera quizás de vivir, pero antes de llegar, ¿no?, a esa manera de vivir, quizás pudiéramos volver a considerar cuál es la dirección de este viaje. Entonces ese andariego que viene a recorrer, ¿no?, sobre el territorio del planeta, como el agua, se dirige, ¿no?, hacia el océano, se dirige hacia eso que llamamos muerte. Si nosotros tenemos en consideración que somos, bueno, pues viajeros que estamos en esta vida recorriendo, experimentando, disfrutando y que vamos en la dirección del encuentro con ese océano, con esa muerte, pues el recorrido, el camino, los propósitos, las metas, los objetivos, quizás puedan estar influenciados por ese destino. Y a partir de ahí, ese destino, esa muerte, se puede considerar, ¿no?, como un aliado, como un consejero, y nos puede recordar, ¿no?, que a veces esos pequeños momentos son los que verdaderamente merecen la pena ser vividos con intensidad, ¿no? Y que a veces aquellos grandes objetivos pues nos hacen desconectarnos, ¿no?, de este aquí y ahora y nos dejan en búsqueda de algo que todavía no está aquí, no se encuentra en nuestro presente y por consiguiente no podemos disfrutar de ello. Vivimos en el mundo de la ilusión, de la imaginación y no estamos, ¿no?, conectados de forma intensa a través de todos los sentidos con este presente. Entonces tenemos este hexagrama del andariego para entendernos a nosotros mismos al interior de esta vida. Tenemos ese hexagrama de lo insondable, ¿no?, como destino, ¿no?, hacia allá vamos, hacia ese misterio que pudiéramos denominar que es la muerte. Y a partir de ahí, pues vamos a ir entendiendo cómo se puede realizar ese camino o qué características pudiéramos encontrar en ese camino, sabiendo ahora sí hacia dónde vamos. Ya no son esos objetivos que antes creíamos, ¿no?, como si fueran metas, ¿no?, y allí se acaba todo y una vez que uno llega allá se da cuenta de que el camino no ha terminado y
y hay que construir o una nueva meta, o uno vive con un cierto grado, como decía, de insatisfacción, ¿no? Ya lo he conseguido, ya no tengo propósito, aprendí a vivir mi vida con propósito, ahora que no tengo propósito, ¿qué hago con mi vida, no? Ocurre muchas veces este tipo de crisis, ¿no? Cuando uno termina su vida laboral, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? ¿A qué me dedico? ¿En qué empleo mi energía? Hay como una especie de ausencia, ¿no? De ese propósito existencial. Entonces, entendiendo que vamos para allá y que esos objetivos pues serán, bueno, pues una parte más del camino, ¿no? Y no la culminación propiamente del camino, vamos a observar que incluso, bueno, pues hay un orden, ¿no? Se pueden ordenar de forma diferente, no solamente los versos del Tao Te Ching, sino también los hexagramas del I Ching, pero si aceptamos el orden que, bueno, por lo general se suele mostrar, ese camino que ahora tomamos conciencia que va en esa dirección y que quizás el propósito, bueno, pues es prepararse, ¿no? Es decir, aprender el arte de vivir para encontrar, ¿no? Esa manera noble de morir o de partir. Entonces, teniendo ahora ese objetivo que es inevitable o ineludible, pudiéramos entender que el camino comienza, o el viaje comienza, con ese hexagrama número 3, ¿no? De las dificultades iniciales. Si aceptamos que ese hexagrama es digamos, el primero que nos encontramos, ¿no? Después de que se abre el cielo, la tierra, y da origen, ¿no? a un hacer, como primer paso, si encontramos esas dificultades iniciales, nos vamos a dar cuenta de que o aceptamos esa dificultad inicial o vamos a poner resistencia a una parte del proceso que estamos intentando evitar y es precisamente la que nos impide avanzar. Entonces el verso también del Tao Te Ching nos da esas recomendaciones de poner la atención en los pequeños movimientos, porque de esa manera esas dificultades iniciales van a ser fácilmente superadas o incluso pudieran llegar a ser evitadas. Pero no las vamos a evitar desde el rechazo, las vamos a evitar desde la aceptación de que no las vamos a encontrar. Y esa aceptación nos va a dar una flexibilidad, nos va a dar la posibilidad de adaptarnos, ¿no? a esa dificultad y por consiguiente movernos en esas condiciones que, bueno, pues esta parte del camino nos está ofreciendo y que no son las condiciones que nosotros quisiéramos, ¿no? encontrar o incluso crear, ¿no? Entonces, hay este hexagrama de la dificultad inicial como un primer movimiento para aceptar esas dificultades que sabemos que nos las vamos a encontrar delante, pero si es el primer movimiento de este camino, aunque no sepamos cómo, también sabemos que las vamos a dejar atrás. El camino continúa. Entonces no nos vamos a quedar, por así decirlo, estancados en esa dificultad. Más nos resistimos, más tiempo vamos a estar dentro de esa dificultad, pero antes o después algo irá cambiando en nuestro mundo interior que nos permitirá trascender y dejar atrás esa dificultad inicial. Sorprendentemente, ya sea porque superemos esta dificultad inicial o ya sea porque frente al espejo tengamos una sobrevalorización de nosotros mismos, el siguiente hexagrama que encontramos, ¿no? pues es la necedad juvenil, ¿no? Cómo podemos caer cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes, ¿no? en esa arrogancia, en esa prepotencia de considerar que ya lo sabemos, ¿no? Criticamos todo lo del mundo de los adultos, por así decirlo, ¿no? Porque desde nuestros criterios, desde nuestra mirada, pues todo eso no funciona y tenemos una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de lograr esos objetivos y a poco más como que nos queremos abrir paso, como digo, con cierta arrogancia, con cierta prepotencia, con esa necedad juvenil. Entonces a veces en esa búsqueda de lograr esos grandes objetivos caemos, ¿no? No solamente nos quedamos atrapados en esas dificultades iniciales, sino que también caemos en una actitud interna, en un posicionamiento frente a la vida, frente a ese viaje o frente a ciertas figuras que pudieran, ¿no? facilitar como el avance en ese camino. Entonces nos ponemos en un lugar, como digo, de independencia, buscamos nuestro propio camino y nos vamos, bueno, pues medianamente aislando de un consejo, nos vamos aislando
bueno, pues de una recomendación, hacemos oídos sordos y consideramos que esa voz interna es absoluta y, y no estamos comportándonos de forma receptiva, ¿no?, a todo lo que nos rodea, y por consiguiente no estamos absorbiendo las experiencias que otros tuvieron, ¿no?, frente al mismo viaje, porque el viaje es el mismo para todos. Entonces, da igual cuáles sean esos objetivos en lo concreto que cada uno vaya buscando, esa meta final del viaje de la vida es el mismo para todos. Entonces, hay una manera de vivir quizás particular para todos, quizás hay una manera de morir también particular para todos, pero hay un mismo viaje, un mismo camino para todos. Entonces, esta necedad juvenil, si nos aísla, ¿no?, de esa experiencia que un otro ha tenido en su propio camino, bueno, pues no va a generar, ¿no?, como digo, pues cierto grado, ¿no?, de dificultad, ya no inicial, porque ya habíamos comenzado nuestro camino, pero sí nos va a tocar, bueno, pues revisar nuestro mundo interno, ¿no? Esto lo podemos ver a la hora de entrar en una nueva empresa con nuevas ideas, a la hora de entrar en un proyecto y llevamos una energía como muy entusiasta. Es decir, que, bueno, podemos ver que a veces eh, vamos, como digo, a la hora de mirarnos al espejo, le damos mucho más valor, ¿no?, a eso que vemos, a eso que queremos ser, y no hay una mirada con cierta, vamos a decir, honestidad o con cierta sencillez o humildad, que vamos a ver que es uno de los elementos que esta tradición, bueno, pues recomienda, y que vamos a ver, ¿no?, en dónde la podemos colocar para poder avanzar de forma fluida en todo este viaje. Así que tenemos esas dificultades iniciales, tenemos esa necedad juvenil, y vamos a decir que hay un movimiento que a veces, bueno, requiere como de perseverancia, ¿ya?, que es el de la espera. Cuando leemos el texto, pues nos lleva la atención a los primeros pasos, nos lleva la atención a logros, a metas pequeños. Nos está sugiriendo como respira, ¿no? Respira, no quieras salir corriendo, no quieras llegar, ¿no?, de forma inmediata. Hay un proceso, ¿no?, de cocción que le da un sabor, ¿no?, si vamos a la alimentación, pues mucho más intenso que si, bueno, pues metemos esa comida en un microondas y la calentamos en 2 minutos o la preparamos en 2 minutos. Hay un elemento en esa espera que le da cierto grado de madurez, ¿no?, le da cierto grado, bueno, pues de nobleza. Es como si construyera una sublimación, ¿no?, en todo el proceso. Entonces vamos a necesitar respirar, vamos a necesitar cierta calma, vamos a necesitar cierta serenidad. Esa espera nos va a ayudar a, bueno, pues a guardar cierta energía y no perderla, ¿no?, de forma alocada, ¿no?, en búsqueda de esos objetivos. Nos va a permitir disfrutar de esos momentos, de esos pasos que vamos dando, de esas situaciones en ese instante que son reveladoras, que son a veces trascendentales, aunque en apariencia sean, bueno, pues a poco más, ¿no?, que insustanciales, pero que en esencia guardan algo, que cuando nos permitimos desde esta espera conectarnos con ello, pues aparecen ciertas revelaciones, aparecen, bueno, pues esa voz interna con mayor claridad, esa inocencia como que aflora, y como decía antes, nos sobrecoge una emoción porque nos sentimos conectados con la vida. Entonces, la espera es algo que a veces también perdemos en la búsqueda de esos objetivos, y bueno, pues en las recomendaciones del verso, a la hora de llevar la atención a esos pequeños pasos que vamos dando, necesitamos también entender que esos objetivos no tienen por qué ser inmediatos, ¿no? Si observamos a un atleta que se entrena para unas Olimpiadas, son 4 años entrenando para una competición que a lo mejor dura 2-3 días. Entonces, necesitamos alargar, ¿no?, la consumación de nuestros objetivos, y por consiguiente respirar, ¿no?, querer, ¿no?, que esos objetivos se logren ayer, permitir, ¿no?, disfrutar de ese viaje y madurar, ¿no?, incubar, procesar esta energía de la espera en nosotros para conectarnos con esa contemplación que propone, ¿no?, esta tradición
de los Fansi, que se dice que, bueno, pues Lao Tse también formaba parte de ella, ¿no? Así que tenemos la espera y curiosamente, pues cuando uno intenta, ¿no? Como mantenerse ahí en esa espera, aparece el conflicto. El conflicto es un hexagrama que nos muestra, ¿no?, al cielo como trigrama superior, entonces estamos viendo la figura del padre, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y como trigrama inferior nos muestra al agua, que vendría a ser el hijo del medio, es decir, otro aspecto masculino. Es un hexagrama que sus dos trigramas son masculinos. Entonces encontramos, ¿no?, al padre, ¿no?, vamos a decir, como frente al hijo del medio, al adolescente, al joven, ¿no?, a ese joven que iniciaba su camino, que quería hacerlo de forma, ¿no?, como independiente, a ese joven que no sabe que va a encontrar esas dificultades iniciales y que a lo mejor todavía no tiene las herramientas para superar las dificultades. Quizás sí tiene claro, ¿no?, cuáles son sus objetivos, pero a lo mejor no tiene tan claro el cómo lograr o cómo dirigirse hacia esos objetivos. Entonces encontramos un conflicto entre estas dos figuras, ¿no? Una figura que podríamos decir ya realizada, el padre, el trigrama cielo, además arriba, en trigrama superior, ¿no? Y el agua que va, ¿no?, su energía es descendente, entonces se aleja del cielo, ¿no? Quizás considera que su vida pues va a ir en la dirección del cielo, ¿no?, porque va a ir creciendo y en términos biológicos, ¿no?, pues bueno, irá consolidando, ¿no?, a través de su vida biológica, pues esa madurez, ¿no?, y poder llegar a esa energía del padre o del joven con cierto grado, como digo, de madurez, pero curiosamente su energía va hacia abajo, ¿no? Entonces hay algo que va a tener que vivir como proceso para poder llegar allá. Entonces este conflicto nos habla de que a veces no queremos generar esa espera, a veces renegamos de esas dificultades, a veces no identificamos esa, bueno, pues como hablábamos, necedad, ¿no?, esa arrogancia o esa prepotencia. El caso es que este conflicto nos da la posibilidad de observar dos tipos de aprendizaje. Uno, para el padre, en el sentido de que recién comienza un aprendizaje del arte de dirigir, del arte de gobernar a ese hijo, a ese alumno, a ese compañero que recién llega a la empresa. Es decir, necesito todo lo que aprendí, todo lo que utilicé para mi desarrollo interno, ahora necesito bueno, pues aprender a cómo utilizarlo para entregárselo a un otro, para guiar a un otro, para, como digo, ese arte de gobernar a un otro. Entonces, bien pudiéramos, el resto de hexagramas que aparecen en el I Ching, bien pudiéramos verlos como recomendaciones para este padre, para este, vamos a decir, noble, que si madura y evoluciona en ese aprendizaje, bueno, pues tiene la posibilidad de acceder a ese estado del sabio, ¿no? Pero en ese conflicto recién surge la posibilidad de un aprendizaje en relación a ese iniciado, a ese aprendiz, bueno, a ese que recién comienza, ¿no?, su camino, y que ese que está en el trigrama superior, con su propia experiencia, pues tiene la posibilidad de dirigir o de conducir, ¿no? Un consejero, un mentor, en fin, esas figuras, ¿no?, que vienen a dar recomendaciones, guía, ¿no?, en el camino de otros. Y curiosamente también aparece la posibilidad de un aprendizaje para el trigrama agua, para el que recién comienza su viaje en solitario. Sabemos que hay otro trigrama anterior, que es la montaña está al lado de la madre, ellos generan el elemento tierra, entonces, bueno, hay ahí, ¿no?, una unión, ¿cierto? Por consiguiente, ese hijo del pequeño, bueno, pues no es el que va a vivir, por así decirlo, el viaje, ¿no?, en dirección a lo insondable. La montaña está al lado del trigrama tierra y, como digo, bueno, pues es una unidad como elemento que se desarrolla al interior, ¿no?, al interior de esa relación. Lo conversaremos otro día, pero entender que el viaje hacia afuera, ¿no?, ese viaje del masculino a la hora de explorar, de aventurarse a ese recorrido de la vida, lo comienza o da inicio en ese trigrama agua. Entonces, también, ¿no?, en esta fase, ¿no?, de toma de conciencia, pues ese agua va a tener una etapa de aprendizaje que la vamos a ver, digamos, como con dos características.
Una, el aprendizaje de dejarse dirigir por ese trigrama cielo. Bruce Lee decía, sé como el agua, ¿no? Compórtate como el agua si quieres dejarte dirigir, si quieres dejarte guiar, si quieres aprender por este mentor, por este maestro, por esta figura que puede ser tu guía, sé como el agua, entrégate al proceso del aprendizaje y déjate guiar, confía, fluye en esas indicaciones. Entonces va a haber un aprendizaje donde uno se va a poner, ¿no? Como, bueno, al lado o por debajo, si observamos los trigramas en este hexagrama, ¿no? Es decir, a las órdenes de ese guía o se va a entregar a los consejos, ¿no? De ese guía. Si le ponemos mucha resistencia, si nos negamos, si criticamos, si rechazamos, si incluso vamos, ¿no? Como el conflicto, a la guerra, pues contra esa figura, pues estamos desarrollando, por así decirlo, otro aspecto que también va a llevar un proceso de aprendizaje, que es el del autogobierno. Es decir, que ese recién iniciado de este trigrama agua, de ese joven, de ese adolescente, va a tener dos posibilidades que a veces se pueden vivir de forma, digamos, como bien diferenciada y a veces pueden estar, ¿no? Incluidas la una en la otra. Lo cierto es que tiene, ¿no? El aprendizaje de entregarse a la dirección de ese guía, de ese cielo, y también tiene la posibilidad del aprendizaje de cómo me autogobierno, cómo me autodirijo, cómo me convierto yo en mí mismo, en mi propio guía. Cómo despierto mi maestría interna o mi maestro interior. Ese es otro aprendizaje que en este momento del camino pues se va a despertar, ¿no? Así que también podemos ver el resto de los hexagramas del I Ching como recomendaciones tanto para el arte de dejarnos gobernar por un otro, en este caso el I Ching, ¿no? Nos hace recomendaciones del sabio hacia el noble o del noble hacia el vulgo, del sabio hacia el vulgo, en fin, hay una relación, ¿no? Donde da recomendaciones para el guía, da recomendaciones para el que va a ser guiado y da recomendaciones para el que se quiere autoguiar. Entonces pudiéramos tener, vamos a decir, como tres tipos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Dos que lo van a vivir, bueno, pues este joven, este recién iniciado en este viaje, ¿no? Hacia lo desconocido, hacia la muerte, y un aprendizaje que va a tener, ¿no? Este cielo, este padre como trigrama superior a la hora de aprender a gobernar, a la hora de aprender a dirigir a un otro. Entonces, si siguiéramos observando los hexagramas, pues vamos a ver que hay unos hexagramas que nos hablan de fortalecer o de celebrar incluso, ¿no? Virtudes, comportamientos, actitudes, es decir, nos va a dar como la posibilidad de una expansión, ¿no? De una nutrición en una dirección, ¿no? También va a haber recomendaciones de cómo generar, ¿no? Bueno, pues ciertos límites a la hora bueno, pues de controlar, ¿no? Como pasa en el arado, ¿no? Como le pongo, ¿no? Al buey, bueno, pues una serie de instrumentos que lo lleven, ¿no? Por un camino y no salirnos, ¿no? Bueno, pues de esa dirección en la que queremos, en este caso, ¿no? Arar la tierra. Entonces, hay en todos los hexagramas un mensaje, ya sea como hexagrama o como trazo, que bien pudiéramos ver, ¿no? Con estos matices, ¿no? A quién se está dirigiendo y qué recomendación le está dando a cada uno de ellos. Entonces, digamos que tenemos estos aprendizajes ya para, bueno, para avanzar ya en un autoconocimiento, para avanzar en una maestría ya que se va a ir consolidando paso a paso, como dice el verso, y que si aprendemos a disfrutar de cada uno de esos pasos, pues quizás esa meta, ¿no? Que teníamos como consumación final no sea lo verdaderamente importante y sea una manera de regresar, ¿no? A esta situación en la que me encuentro, a este momento en el que me encuentro, a esta experiencia que es la que estoy viviendo, sabiendo que voy a llegar allí, lo quiera o no lo quiera, voy a llegar allá, ¿no? Y digamos el objetivo empieza a ser en cómo transito ese viaje,
en cuáles son los pasos que voy dando dentro de ese viaje sin, como digo, pretender querer llegar, ¿no?, al final del viaje. Llegará de forma natural. Entonces, hay dos aspectos que van a ser necesarios para evolucionar en estos aprendizajes de los que estamos hablando. Van a ser dos hexagramas, que lo vamos a mencionar dentro de un ratito, entendiendo que este aprendizaje va a tener varias fases o varias etapas. Hay una expresión que se conoce, por ejemplo, en el mundo de las artes marciales, que es el So-Ha-Ri. Nos habla de tres procesos o de tres etapas dentro de este aprendizaje. Da igual que sea el cielo como trigrama superior, aprendiendo a guiar a otros, aprendiendo a gobernar a otros, aprendiendo a dirigir a otros, ya sea que sea un joven, ¿no?, que necesita aprender a ser dirigido o aprender a autodirigirse. El caso es que en ambos casos ese aprendizaje requiere de tres etapas. La etapa del So habla de, digamos, una aceptación, vamos a decir, como incondicional de las situaciones, del momento, de las directrices, como una entrega sin cuestionamiento. A veces esto se critica, ¿no?, porque si nos queremos autogobernar a nosotros mismos, si queremos sacar nuestra propia maestría, pues ¿cómo vamos, no? Así, nomás aceptar las recomendaciones de un otro, hay que cuestionarlas, incluso en un momento dado, confrontarlas, ¿cierto? Pero encontraremos otras experiencias donde para aprender a gobernarnos a nosotros mismos tengamos que aceptar esa situación, porque por ahí es donde la vida nos está, ¿no?, conduciendo en ese momento. Entonces, el So habla de una energía que pudiera estar vinculado con la humildad. La humildad de no sé cómo voy a dirigir a alguien, no lo he hecho todavía en mi vida, no sé si tengo un buen manual, no sé si mis experiencias de vida van a servir, cómo las voy a poder aplicar, cómo las voy a poder mostrar a ese otro para que le hagan sentido en sus propias experiencias. Pero con esa humildad voy a acceder, ¿no?, a un conocimiento, a una sabiduría, vamos a decir, silenciosa, ¿no? Esa voz interior poco a poco va a ir aflorando, cada vez se va a percibir con mayor claridad y nos va a ir mostrando cómo realizar ese arte de gobernar, ese arte de dirigir a un otro. Esa humildad para aquel que va a recibir esas enseñanzas, pues también le va a permitir, ¿no?, no solamente confiar y poner en práctica esas enseñanzas, sino que también va a ser receptivo, ¿no?, a las experiencias, a la relación, y va a entender que a veces pues también esa recomendación puede o no puede estar más o menos acertada. Lo cierto es que esas dificultades iniciales van a ser para ambos, y con esa humildad no se va a generar una disputa, un choque, una guerra interna dentro de esa relación. Y de igual manera, esa humildad, si este que está buscando autodirigirse, autogobernarse, está buscando despertar a su maestro interior para que su maestro interior sea el que le conduzca por ese camino, pues si no adquiere esta energía de la humildad, acabará, ¿no?, dándose con el muro de los obstáculos iniciales, porque no identificó esa necedad juvenil, ¿no?, esa necedad donde uno creía que podía hacerlo solo y se da cuenta de que a veces requiere de un otro, o al menos observar, ¿no?, más allá, ¿no?, de sí mismo para poder adquirir, ¿no?, a través de la experiencia de un otro, pues un conocimiento que todavía no tiene por su propia experiencia. Entonces la humildad será un hexagrama que vamos a necesitar incluir, ¿no?, en esta fase de aprendizaje, en ambos casos, ¿ya? Teníamos el Ja como una época del aprendizaje o una etapa del aprendizaje donde eso que hemos aprendido podemos transmitírselo a un otro, podemos compartirlo con un otro, podemos tener la sensación de que, sin habernos convertido en grandes maestros, sí tenemos algo que para un otro que empieza o para un otro que inicia, pues le puedo dar
algo de mi experiencia que le pueda servir. Es decir, que el maestro tendrá, vamos a decir, como un segundo alumno, ya viene con la experiencia de la relación con un primer alumno, entonces en esa experiencia, vamos a decir, ¿no?, ha ido adquiriendo una especie de metodología que va a poder entregar a ese segundo alumno que no pudo entregar a aquel primer alumno. Entonces hay una etapa de maduración, ¿no?, de ese aprendizaje, y es una maduración que se va concretando, se va, bueno, pues moldeando en algo que pudiera ser una fórmula, o como algunos llamaban, la píldora, ¿no?, el elixir de la inmortalidad, ¿no? Ya he ido tantas veces al encuentro de la muerte que he encontrado algo que pudiera entregarle al otro, ¿no? Aquí está la píldora de la inmortalidad, que puede ser algo externo o puede ser, ¿no?, un proceso, una metodología a la hora de guiar al otro en su proceso interno, ¿no?, para afrontar, ¿no?, o abordar ese viaje de la vida con, bueno, pues otras herramientas, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, la etapa del JA es, como digo, esta maduración en un aprendizaje donde aquel que fue alumno y recibió las primeras directrices, las primeras guías, las primeras orientaciones, pues ahora recibe, ¿no?, a ese otro alumno, es decir, llega otro, ¿no?, a donde él se encontraba anteriormente, y le puede dar unas recomendaciones. No solamente le va a poder mostrar el lugar donde tiene las habitaciones, donde tiene en el trabajo, por ejemplo, ¿no?, dónde están las cosas, dónde puede ir a comer, dónde puede tomar un café, cuáles son los horarios, dónde puede dejar el auto en un parking. Es decir, no conozco todo el entramado de la empresa, no conozco la maestría de dirigir y de gobernar a un otro, pero hay algo de mi aprendizaje, hay algo de mi experiencia que sí le puedo entregar a un otro y facilitar a un otro. Entonces, como digo, es una especie de maduración de esa primera etapa, ¿no? Y aparece el RI como una etapa donde uno adquiere la maestría. Y esto es curioso porque la maestría no solo se adquiere en el rol del maestro, la maestría también se adquiere en el rol del alumno. Es decir, cómo uno puede convertirse en un maestro-alumno, en un alumno-maestro. Es decir, cómo puedo adquirir el arte o la belleza de dejarme dirigir. Si ese maestro, por ejemplo, para el que se quiere autogobernar, ¿no?, es la vida, pues entonces significa que puedo ser un discípulo excelente, puedo adquirir una maestría en ser un alumno a la hora de entregarme a la vida, a la hora de dejarme dirigir por la vida. Ese maestro, a la hora de adquirir su maestría, pudiéramos decir que ha adquirido algo en toda su experiencia que pudiera empezar a replicar, que pudiera empezar a entregar a un otro, que pudiera empezar, ¿no?, por así decirlo, a generar, ¿no?, un mayor impacto, porque hay una madurez resuelta, incluso un desapego de su propia metodología, ¿no? Le puede entregar la sucesión a un otro, ¿no? Hay un otro que fue creciendo, se puede convertir en el maestro, en el sucesor de ese linaje, en el nuevo jefe, en el nuevo director de esa empresa. Es decir, director o directora, no caigamos ahí. Es decir, que hay un otro que puede ocupar un lugar, ¿cierto? Porque ese que adquirió esa maestría también adquiere un desapego de todo aquello que logró, y por consiguiente lo puede entregar, lo puede legar a un otro. Entonces hay una tercera etapa, como digo, que es la consumación de esa maestría. Cada una de las etapas puede tener, bueno, procesos, digamos, como interiores o internos, ¿de acuerdo? Pero vamos a decir que en este aprendizaje, tanto para este trigrama cielo como para este trigrama agua, para aquel que está aprendiendo a dirigir a otro y para aquel que está aprendiendo a dejarse dirigir por un otro, pues van a vivir estas tres etapas, estos tres procesos, ¿ya?, del Zohari. Entonces veíamos que para todo ello hacía falta la energía de este hexagrama de la humildad, ¿de acuerdo? No considerarse un maestro de maestros y caer en una necedad juvenil que viene en un proceso muy avanzado, y no vi ese reto, ¿no? Y me enorgullecí de mis propios logros y me autoproclamo y me muestro a la vida desde esa necedad juvenil. Pues ese maestro de maestros quizás no haya llegado todavía al RI
¿no?, de este proceso de aprendizaje. A veces pasa igual con los alumnos, ¿no?, o con los herederos de un trono, en fin, se consideran, ¿no?, ellos, ¿no?, los dignos de cargar, ¿no?, o de dar sucesión a un linaje, bueno, a ocupar, ¿no?, el lugar que antes ocupaba un otro, y vuelven a caer en esa necedad donde, bueno, pues hay una sobrevaloración, ¿no?, de ellos mismos, y se ven ocupando un lugar que todavía no están preparados, ¿no?, para realmente ocupar o manifestar. De ahí que a veces, ¿no?, el que se encarga de dar el linaje o dar como, bueno, pues el legado, ¿no?, pues a veces toma decisiones que desde esa mirada, desde esa necedad juvenil, pues es un auténtico error, una auténtica equivocación, ¿no?, porque cómo no me lo da a mí, se lo da al otro, si el otro es así, yo soy de esta otra manera, yo soy el digno, yo soy el que tiene todos esos logros, yo soy el que necesita, por ejemplo, cuando pasaba hace tiempo, ¿no?, que los reinados, ¿no?, se daban, por así decirlo, en sucesión de linaje sanguíneo, ¿no? ¿Cómo se lo puede dar a alguien que no es de linaje directo y no me lo da a mí? Entonces uno se olvidaba, ¿no?, de que había algo en el mundo interno que no se había desarrollado y por consiguiente no estaba todavía preparado para ocupar ese lugar, ¿no? Entonces hay otro hexagrama que nos va a ayudar a ver todo este tipo de procesos que están descritos, como digo, en el resto de los hexagramas, a través de los trazos que podemos ir, ¿no?, como navegando a la hora de ver, ¿no?, este viaje hacia la muerte, hacia lo insondable, hacia el misterio. El caso es que nos encontramos con el hexagrama de la quietud, ¿no?, que está asociado a este verso del Tao Te Ching cuando nos habla de, bueno, de estas recomendaciones que nos está dando. Está como energía la situación de pararnos, de contemplar, de aquietar nuestra mente, aquietar nuestro cuerpo, nuestro corazón, a la hora de observar de dónde surge nuestro movimiento, de dónde surge nuestra motivación, de dónde surgen nuestros propósitos, nuestras ambiciones, nuestros logros, nuestras metas, de dónde surge todo eso, de dónde surgen nuestros pensamientos, de dónde surgen nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales. Si no hay ese silencio interior, si no hay esa calma, si hay una actividad inquieta, ansiosa en nuestro interior, pues mucho de este recorrido, mucho de este aprendizaje, pues va a estar, vamos a decir, como errático. Vamos a caer en situaciones medianamente desagradables que vamos a buscar el salir de ellas o el liberarnos de ellas sin observar la raíz o el origen de todas ellas. Entonces no solamente la humildad nos va a dar la posibilidad de avanzar en este aprendizaje, sino que también la quietud, la observación en términos contemplativos del origen del movimiento, ya sea el de la mente, ya sea el del corazón, ya sea el del cuerpo, y poder observar si ese origen del movimiento está anclado en esa inocencia de la que hablábamos al principio, si está anclado en esa voz interior que, bueno, pues nuestro ser, ¿no?, integral, pues nos susurra. Si no identificamos de dónde surge el movimiento, pues nos vamos a dar cuenta de que más en la superficie sale ese movimiento, más inestable o alborotado surge el movimiento, pues esas situaciones a las que nos va a llevar pues van a tener unas características que van a formar parte de esas dificultades iniciales, van a formar parte de esa necedad juvenil, van a formar parte de muchas de las situaciones que describe el I Ching, en el sentido de que serán piedras en el camino, serán troncos que generan como cierto grado de un obstáculo en el flujo, ¿no?, en el fluir del agua del río, ¿no?, obstaculizan el flujo vital del río de nuestra vida, construyen como una especie de presa de retención para nuestro flujo, para nuestro caminar,
Por consiguiente, el arte de vivir no va a tener un esplendor mágico maravilloso, y por consiguiente a la hora de acercarnos cada vez más a ese océano, pues no vamos a llegar a él con una perspectiva en términos esenciales o en términos existenciales, y a poco más nos vamos a entregar una experiencia eh, con pocos recursos, ¿no?, internos. De lo contrario, si observamos, ¿no?, de dónde surge el movimiento, vamos observando cómo hablamos en el grupo de alquimia dorada, en este aspecto del acecho, si observamos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y logramos pararlos antes de que se despierten, antes de que ejecuten una realidad, un devenir, pues vamos a ir fluyendo por este río de la vida, sabiendo hacia dónde nos dirigimos, pero adquiriendo esas maestrías necesarias para confrontarnos a, bueno, a un momento del camino donde sabemos que para esta cultura china pues era un objetivo el aprender a morir, e incluso el poder aprender a evitar a morir. De ahí esa búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Entonces, para todo eso, pues si nos equivocamos en esos objetivos que el verso nos habla, ¿no?, y que a veces tenemos, ¿no?, y nos desviamos realmente de la dirección en la que va este río, esta vida, este camino, pues esos objetivos van a ser distracciones, esos objetivos van a ser obstáculos, ¿no?, para realmente adquirir el aprendizaje al cual venimos, ¿no?, a experimentar en esta vida, y nos va, bueno, pues también a impedir a disfrutar, ¿no?, de esos pequeños momentos que el verso pues sugiere que están ahí, nos da, no nos pone la atención, ¿no?, de poderlos reconocer y poderlos disfrutar y de poderlos integrar con valor, ¿no? No dejar que el valor de nuestra vida esté en un objetivo aún por alcanzar. Entonces, todo un viaje, todo un aprendizaje, toda una mirada que podemos ver a partir de aquí, del resto de los hexagramas, del resto de los trazos, para poder identificar no solamente el lugar donde nos encontramos, sino poder identificar cómo pasamos, ¿no?, ciertas situaciones, y bueno, pues a lo mejor poder, ahora que miramos hacia atrás, nuevas maneras de haber podido transitar por ese tipo de experiencias, ¿no?, pero también conocer maneras de cómo poder pasar por situaciones que a lo mejor todavía no nos hemos encontrado, pero que forman parte de este camino a la vida. Entonces, como digo, una manera bien bonita, bien integral, bien amplia, ¿no?, de abordar este viaje como andariegos, ¿no?, que es la vida humana. Entonces, esto ha sido como la propuesta del día de hoy, de este verso 26. Va a ser, o vamos a hacer un pequeño, por así decirlo, parón en esta línea de trabajo. Vamos a regresar nuevamente al I Ching de los Fanxi, vamos a ver hexagramas, ¿no?, pudiendo rescatar toda esta historia que hemos ido hablando y toda esta mirada que podemos tener en relación al I Ching. Entonces vamos a ver un trabajo sobre ciertos hexagramas que forman parte de eso que se conocen como hexagramas iniciales. Lo conversaremos cuando demos la apertura, ¿no?, bueno, por la presentación de este nuevo ciclo del I Ching de los Fanxi. Pero antes de llegar, ¿no?, a esos encuentros vinculados a los hexagramas, vamos a tener otro encuentro en relación a la alquimia taoísta, ¿no?, una alquimia taoísta que a veces pues se entiende, ¿no?, de diferentes maneras, que podemos incorporarla o integrarla de diferentes perspectivas. Entonces, desde aquí, desde esta mirada, ¿no?, de los Fanxi, pues vamos a ver un pequeño acercamiento de qué es esto de la alquimia taoísta, o qué es esto de la alquimia dentro de la tradición del pensamiento chino. Ya os diré la fecha. Hasta entonces, mandaros un abrazo, agradeceros el hecho de estar ahí, y obviamente cualquier pregunta, cualquier comentario, pues lo dejáis y yo con gusto os respondo. Saludos a todos y nos vemos en el próximo encuentro.